Buenas noches a todos. Bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, porque la verdad es que las lecturas aparentemente no cuadran tanto. Si uno va investigando, uno ve, pues sí, hay un hilo conductor, pero no son lecturas que fácilmente uno dice, pues, está claro, todos están diciendo la misma cosa, pero con la inspiración divina y el gran intelecto que el Señor me ha dado, he podido llegar al punto de concluir la misma cosa que Darwin, que lo puso sobre el boletín. Todas las lecturas de una forma u otra hablan de la fe. Y la fe es curioso porque en la Biblia, yo creo que es más o menos San Pablo que cambió un poco el concepto. No es que lo cambió, pero empezó a hacer distinciones. Cuando Jesús, por ejemplo, usaba la palabra fe, era como algo global. No era sencillamente creencia. Implicaba todo nuestro ser, todo el corazón, nuestros juicios, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Cuando Jesús hablaba de la fe, era más o menos como concepto global. San Pablo luego dividía como hay tres cosas: fe, esperanza y amor, y lo más grande de esas es amor. Y no digo que no es verdad, porque es verdad, pero San Pablo empezó a hacer distinciones y luego uno ve, por ejemplo, en la carta de Santiago, que vino durante los años de San Pablo, que ya estaba empezando a hacer esas distinciones. ¿Qué podemos ver? Si uno ve un poco de las tres lecturas, yo capté tres características de la fe y los puse en inglés y yo pensé que excelente, que tengo tres, y cada uno inicio con la palabra F y luego mi padre Donald me recordó, vas a predicar en español. Ya no funciona, pero la fe es firme, F, feroz con F, libre con F, ahí está. Firme, feroz y libre, ¿ok? Esas son cosas que salen en las primeras lecturas. Firme, ¿por qué? Cuando dice que la primera lectura dice, el malvado sucumbirá sin remedio, el justo en cambio vivirá por su fe. ¿Qué quiere decir? Por la fe, que si uno tiene una fe firme, uno vivirá. Si tiene una fe débil o no tiene fe, pues no vivirá. La fe tiene que ser firme, es algo que da firmeza. De hecho, una cosa que ustedes no saben, que yo sí lo sé y les voy a educar, ¿ok? La palabra por fe en hebreo, que no voy a atrever a pronunciar porque la verdad es que yo también soy bien ignorante en hebreo, pero tanto lo sé. La palabra fe en hebreo está relacionado con la palabra que usan para decir roca o piedra. Y es lógico. La fe, primero, tenemos fe en ¿quién? El Señor. Entonces, cuando tenemos fe, realmente estamos construyendo sobre ¿qué? Roca, piedra, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el Señor es la única, a fin de cuentas, es la única cosa que realmente siempre será fiel, en que siempre, aunque pase el mismo mundo, se puede contar con el Señor. Es el punto fijo, el único punto realmente fijo en toda la existencia. Todo lo más por sí mismo puede fallar y lo material necesariamente va a fallar. ¿Okay? Entonces es lógico. También si uno ve, en cuanto más fe una persona tiene, entonces cuanto más fundado es sobre piedra firme. La fe es
feroz. En inglés yo dije fierce. Fierce, it wasn't firm, pero usé una palabra como firm. Firm, fierce, and free eran las palabras y yo pensé que yo era lo máximo con eso ya. El Señor otra vez me humilló. Feroz, bueno, medio feroz. Aquí dice San Pablo que reaviva, está hablando a Timoteo, que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Está hablando de su ordenación presbiteral, de hecho, ordenación episcopal. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Si tenemos fe, la fe no es un espíritu temoroso. La fe es algo que nos da valentía, precisamente porque sabemos, cuando tenemos fe, estamos unidos al único realmente sustancial. Por bien, ustedes saben, si quieren usar como la teología de Santo Tomás de Aquino, ¿saben qué es la fe? Porque muchas veces pensamos, yo me acuerdo que como niño siempre escuchaba que la gente que, yo sí tengo fe. ¿Y fe en qué? No sé, pero tengo fe. Y con fe ya sé que si uno tiene fe suficiente puedes obrar milagros, pero si no sabes en qué crees, ¿cómo es que me dices que tienes fe? Y es curioso, porque muchas veces pensamos que la fe tiene más que ver con la voluntad que la inteligencia. Tiene que ver con los dos, pero si quieres saber realmente qué es la fe, es la iluminación divina de la mente. Quiere decir básicamente que uno empieza, es una participación en el intelecto de Dios. Entonces uno empieza a ver el mundo, ver la existencia, ver las personas, todo con los ojos de Dios. Y al Señor realmente no le importa tanto el mundo nuclear, subatómico o de electricidad, esas cosas que damos mucha importancia. A él lo que importa es la salvación de las almas, la verdad que es en Dios mismo, las cosas eternas. Y cuando tenemos fe, empecemos a ver las cosas según la mentalidad de lo espiritual y lo eterno. Y es algo que el Señor nos tiene que dar. No es algo que podemos realmente tener por nuestra propia fuerza. Es un don. Las virtudes teologales son dones dados por Dios. Tenemos que pedirles. Solamente con la gracia podemos realmente vivir con fe, con un F mayúscula. Entonces, que revives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Me puede decir también, ustedes que ya han hecho la confirmación. En la confirmación también hay imposición de manos, ¿verdad? Creo, no me acuerdo. He hecho varias confirmaciones, pero sí creo. Y vale lo mismo, que revives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Y la fe es libre, nos hace libres, porque siguiendo la misma citación, citación de San Pablo, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, y sigue así, sino de fortaleza, de amor y moderación. ¿Por qué eso nos hace libres? Porque básicamente, si no tenemos la gracia de Dios, somos esclavos a nuestras pasiones, a nuestros impulsos, a los dictámenes del mundo. Solamente con la gracia de Dios podemos realmente tener la fortaleza, el amor, la moderación de controlar
los impulsos que tenemos hacia todo lo que nos hace pecar. La comida. Para mí, mi gran caída es la plaza los domingos. Los tacos dorados. Ustedes ya saben de mí y el pernil y esas cosas. Sin la gracia de Dios, imagine el daño que podría causar a la ganancia de la parroquia, pues perderíamos dinero cada vez que llegara, pero ni modo. Pasando al Evangelio, que está aquí. Yo dije al diácono que baje el Evangelio y no estaba pensando yo, no es culpa de él. Dice, es curioso. El Evangelio inicia, en aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y luego el Señor empieza a hablar de cosas que no parecen ser de la fe. Bueno, empieza con, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol, arráncate, etcétera, etcétera. Pero luego dice otras cosas que parecen no tan relacionados. ¿Quién de ustedes, si tienen un siervo, no diría, pues, antes de sentarse a comer, que a mí me sirve primero? ¿Eso qué tiene que ver con la fe? Y termina con, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que tenemos que hacer. Yo investigué una investigación profundísima, que quiere decir que abrí la Biblia para ver qué dijo antes de este Evangelio. Porque inicia en aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. A mí me causó, la inquietud. Yo tuve que ver qué estaba pasando, que desde la nada preguntan al Señor, lo piden, aumentanos la fe. Y, escrito en inglés, porque la página web no tiene en español, imagínense. Pero, más o menos, traducción mía, dice, habrán cosas que causan pecado, pero hay a la persona por lo cual ocurre. Sería mejor por aquello, según, ¿cómo se dice millstone? ¿Cómo se llama? Piedra de molino, fuera colgado. Ustedes ya conocen el Evangelio, no sé cómo traducir eso, pero sería mejor estar hundido en el mar con una piedra de molino que causar uno de estos pequeñitos a pecar. Y luego dice, si alguien nos hace mal o peca contra nosotros 7 veces un día y vuelve 7 veces pidiendo perdón, hay que perdonarle. ¿Por qué eso tiene que ver con la fe? Está todo curioso. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver. El Señor está diciendo, eso es curioso, porque pensemos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, y yo soy testigo porque escucho sus confesiones, entonces ya lo sé. ¿Cuántas veces, si nosotros fuéramos más conscientes y si nosotros creeríamos más en la consecuencia de nuestro mal ejemplo, especialmente a los niños, ¿cómo sería nuestro comportamiento? ¿Cuántas veces escucho que, no sé, una persona viene a la confesión y me dice todos sus pecados y resulta que esa persona estuvo abusado y por lo tanto tiene heridas y por lo tanto suele pecar de cierta manera? Y el Señor está diciendo, eso no es para decir, para hacerles suicidarse sin esperanza, pero el Señor dice, mejor que
se hunden en el mar con una piedra de molino que escandalizar o lastimar permanentemente a esos pequeñitos. Si nosotros tuviéramos fe y conciencia, ¿cómo sería nuestro trato con nuestros propios niños, vecinos, nietos, etcétera, etcétera, etcétera? Y también, ¿cuántas veces escucho en la confesión o hablando conmigo, lo que sea? Es que padre, es que no puedo perdonar. Es que la verdad es que muchas veces las personas son bien molestas, y entiendo. Incluso muchas veces las personas nos están haciendo como crímenes o lo que sea. Yo entiendo que puede ser difícil. Pero exige mucha fe tener que perdonar una persona que nos está molestando continuamente o lastimando o robando o haciendo cosas malas contra nosotros o las personas que queremos. Requiere una cantidad de fe. Sin fe, uno saca la pistola y dice, bueno, una vez más y sabes lo que viene. ¿Ok? Solamente con la fe somos capaces de perdonar. No solamente 7 veces, solo una sola vez. Solamente con la gracia de Dios y con fe vamos a poder perdonar a una persona que está causándonos daño. Entonces, toda esta sopa que les he dicho por no sé cuánto tiempo, pero seguramente estoy media hora aquí. En resumen, ¿qué podemos decir? Porque la verdad es que entre yo y las escrituras hemos dicho mucho. Bueno, en resumen yo diría que lo siguiente. La fe es algo que tenemos que pedir. La fe es un don de Dios. Y la fe es algo que tiene que involucrar toda nuestra vida. No podemos realmente decir que tenemos fe por el mero hecho de venir a la iglesia y rezar ciertas oraciones o devociones o lo que sea. No, ni siquiera podemos decir que tenemos mucha fe por el hecho de que enseñamos catequesis. La fe tiene que influir y cambiar la vida. Si la fe no es viva, no es fe. La fe es una piedra. Y cuando vemos que yo soy capaz de hacer lo difícil, porque ya sé que es voluntad de Dios, entonces sé que estoy construyendo mi vida sobre la roca, sobre piedra. Cuando voy con lo más fácil, con lo que dice el mundo, con lo que el flujo de mis vecinos, de todo, en contrario a lo que dice la iglesia, seguramente mi fe es flaca, es débil. La fe es algo que nos fortalece y nos cambia y nos hace nuevas personas. Y si queremos ver entonces cuál es el grado de mi fe, pregúntense cómo me comporto cuando la decisión de seguir a Cristo, seguir a la iglesia es difícil. Si soy capaz de hacerlo difícil regularmente, por amor a Dios, por amor a Cristo, tengo fe. Si cada vez que la fe me pide algo difícil, no tengo fe, aunque soy lector, mujer, no sé, en el coro o lo que sea. La fe nos tiene que cambiar la vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo.